Y debates en El Refugio. ...2307... Bueno, a ver, impresionante lo del libro de Soriano. No paran de mandar mensajes. Yo les agradezco. Pero estuvo Juan, estuvo Sarmiento, vamos a decirlo, Juan Leirado, es igual a Sarmiento. Bueno, mucho material, pero el libro de Soriano bate los récords de mensajes. Impresionante. Después leo algunos nombres, uno al lado del otro. Bueno, les cuento. La editorial Raravis tuvo la iluminación de mandarme un libro para mí maravilloso. A ver, cuando digo esto, alguien puede decir, estamos en streaming, ¿no? O sea que me están viendo en este momento. Alguien puede decir, exagera, ¿por qué le gustó tanto el libro? Bueno, uno se enamora de los libros. Borges decía que la lectura o es una felicidad o no es. Esto decía Borges, ¿no? Es decir, hay un placer en este libro que tiene que ver con Safo. ¿Quién era Safo? No sabemos mucho de Safo. Por supuesto, Mariana Gardelia, que es la autora, sabe mucho de Safo, pero además porque tiene un currículum que te morís, no sé, traduce, trabaja con textos antiguos, habla en griego antiguo, cosas raras. Una sabia, doctora en letras y en no sé cuántas cosas más. Pero el libro, uno lo puede leer. Si sabe algo de Safo, si no sabe nada, no importa. Porque lo que descubrís en el libro es la obra de una poeta. Y lo digo en serio, lo vamos a ver también en cámara porque lo tenemos grabado el libro. Mariana, ¿cómo te va? Hola Osvaldo, ¿qué tal? Bien. Buenas noches. ¿Sos Gardelia o Gardela? Gardela. Es Gardela, la costumbre. O sea, hay la L no. No. Gardela, Mariana Gardela. Doctora en filosofía, soy docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que es a su vez donde me formé, y soy investigadora adjunta del CONICET. Bueno, casi nada, para ir empezando. ¿Y hablas en griego antiguo? Bueno, eso que decías... ¿estudias griego antiguo? Sí, es interesante porque el griego es una lengua que se habla actualmente en Grecia, pero... Sí. No es el griego que hablaba Safo, ¿no? Y en el que escribía. Estuve el año pasado. Muy bien, qué placer. Entonces, ese griego que hablaba Safo y que hablaba Homero y que hablaban filósofos como Platón y Aristóteles, es un griego que está muerto, ¿no? Decimos que es una lengua muerta, lo mismo sucede con el latín. El inglés antiguo también. El inglés antiguo también, exacto. Una lengua muerta es una lengua que no tiene hablantes vivos que la aprendan como lengua materna. Quienes aprendemos griego antiguo lo hacemos como segunda, tercera, cuarta lengua, y no para hablar, sino más bien para leer y traducir. Porque uno lee las tragedias que yo leí, soy fanático de las tragedias griegas, que tampoco las leo en griego, pero ¿están escritas en griego antiguo exacto, o directamente? Exacto. Y para una lectora o lector hablante de griego moderno, esas tragedias deben ser traducidas al griego moderno, porque nadie que sepa griego moderno puede leer. Es como Shakespeare. Shakespeare se lee en inglés. Exacto. No se lee en el inglés que escribía Shakespeare. Exacto. Pensaba en ahora te llevo a Safo, ¿no? ¿Cómo es tu historia con Safo? Porque, a ver, es muy poco lo que quedó, y sin embargo Safo, todo el mundo la conoce, digo, si estudias letras, bueno, es conocida. Pero lo que quedó es muy poco, contanos. Sí. Bueno, es un vínculo que es largo. El nombre de Safo a su vez está vinculado con la historia de lo sáfico y del lesbianismo, entonces mi relación con Safo arranca por ahí. Y como poeta me interesa hace muchos años, pero me costó mucho decidir encarar un proyecto de traducción y escritura sobre Safo. Me intimidaba un poco como poeta, y además se ha escrito muchísimo sobre ella, porque a diferencia de otras escritoras, ¿no?, que forman parte de la historia de la poesía, de la historia de la literatura, Safo siempre fue muy reconocida, incluso en su propio tiempo, por los habitantes de su ciudad, por otros intelectuales. Entonces se ha dicho muchísimo sobre ella, se ha escrito muchísimo sobre ella, y yo pensaba, no me embarco en esto ni loca.
Entonces empecé a trabajar con una poeta que es posterior a Safo, que se llama Gnosis, que también publicó Raravis hace unos años. Es una poeta que es sáfica, toma muchas imágenes y metáforas que aparecen en los poemas de Safo, pero me resultaba más asequible, asible, ¿no? Entonces empecé trabajando por Gnosis. Y un buen día dije, bueno, sí, me animo. Y acá estoy. Porque el material que tenemos es poco. Sí, son unos 200 fragmentos. Poco es un término relativo, entonces... No, 200 es mucho. Exacto, en relación con otras poetas u otros poetas de esa época es mucho, pero es cierto que en relación con otros escritores del mismo tiempo es poco. Es un material considerable. Y es difícil de traducir porque ella no escribía en griego ático, que es el griego que en general aprendemos y enseñamos en la universidad. Escribía en dialecto eólico, que es un dialecto que tiene unas particularidades un poco endemoniadas. Entonces no es fácil. Y además yo no quería hacer de Safo, y este también fue un acuerdo con la editorial, que tiene que ver con una política editorial, pero también con una política de traducción personal. Yo no quería hacer una traducción momificada, ¿no? No quería que sonara como una poeta difícil o inalcanzable. Es una mujer que habla de la alegría y de la tragedia de desear a otras mujeres, y que habla también de sus hermanos, de los problemas que hay en su familia, de su hija, del exilio. Ella en un momento se tiene que exiliar, ¿no? Y que creaba grupos de lectura. Había gente alrededor de ella, sí. No sabemos mucho sobre eso, pero no andaba sola seguramente. Y bueno, entonces la idea era hacer una traducción que un poco pudiera actualizar su voz, y por eso los fragmentos han sido traducidos sin signos de puntuación, sin mayúsculas, medio como si fuera una poeta contemporánea. ¿Vos sos poeta? Yo no soy poeta. Sí, sos poeta. El libro tiene, te digo, yo se lo di a leer a gente muy cercana y me dijo lo mismo, eres una poeta, tiene una estructura poética. Ah, bueno. Bueno, pues fíjate, vos me diste muchas cosas, son 1, 2, 3, 4 líneas en una página. Ajá. O sea, es una prosa poética. Digo, bueno, lo habría en cualquier lugar. Es una prosa poética. Dar un rodeo es una prosa poética. ¿Cuántos textos de Borges en obra poética de Borges aparecen mezclados con la estructura del verso? Prosa poética. Es muy a mi pesar, Osvaldo. ¿Qué voy a decirte? Una escena recurrente. Bueno, además, las monedas, tiene una estructura poética el libro. No tiene una estructura tradicional. Vos no estás contando la vida de Safo. No, eso además es bastante difícil porque conservamos material muy escaso, entonces hay un doble ejercicio que es de recuperación histórica, pero también de imaginación historiográfica, ¿sí? Es cierto que hay algunos datos que sí podemos rescatar y establecer ciertas cuestiones muy mínimas con algún grado de certeza, pero después también de lo que se trata es de imaginar, ¿no? Y ahí es cuando las cosas o las figuras de un pasado tan remoto se nos vuelven más cercanas, ¿no? Recordame los años de Safo, ¿en qué años vivió? Y fines del sexto, principios del quinto, antes de nuestra era o antes de Cristo, que es la figura que parte de la historia. Es decir, antes de la tragedia griega. Exacto, antes. Antes de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Sí, antes de esos tres grandes, y es posterior a Homero, ¿no? Y eso es importante si pensamos, cómo era la poesía en Grecia y por qué Safo es una poeta tan revolucionaria. Porque la poesía en Grecia servía para cantar las gestas de los grandes héroes, ¿no? El regreso de Odiseo a Ítaca, el sitio de Troya, toda esa cuestión, ¿no? Y Safo hace otra cosa muy distinta, ¿no? Safo habla de lo que le pasa en el cuerpo y lo que le pasa en el alma cuando desea, ¿no? Habla en primera persona, eso también es muy extraño. Es muy lanzada al amor, ¿no? Muy vinculada al amor. Sí, como que la guiara el amor. Total. Su diosa, la diosa a la que se encomienda es Afrodita. Y hay en el libro toda una discusión sobre los términos que usa Safo para referir a esto que es amor, es deseo. Ella en general a quien invoca es a Eros, y Eros es una fuerza que asociamos con el deseo. Los griegos para referirse al amor o a la amistad usan un término distinto, que es filía. Ellos dicen Eros invencible al combate.
Exacto, en el caso de Safo es Eros el que me afloja el cuerpo, ¿no? Otra vez me sacude, bestia dulce, amarga, indomable. Y es, bueno, esa fuerza la que Safo intenta atrapar y describir en sus poemas, ¿no? En general en primera persona, evocando experiencias que son personales, de mucha angustia, de mucho dolor, a veces de venganza, a veces de enojo. Y en una primera persona que es femenina, ¿no? Es una poeta que usa adjetivos, participios en femenino. Eso también es bastante curioso en relación con la tradición poética que antecede a Safo y con la tradición poética que sigue a Safo, ¿no? Claro, pensaba en que es un mundo muy violento, el que le toca vivir, digo, el mundo de Agamenón, de Clitemnestra, de la guerra de Troya, el mundo de Antígona, que se enfrenta a Creonte, ¿no? El mundo de Edipo, que se vacía los ojos, se arranca los ojos después de estar con Yocasta, Tiresias como adivino, es decir, todo ese universo que es posterior, ¿no es cierto?, a Safo, es lo que nosotros conocemos y sentimos y percibimos como lo griego en el campo del arte. Ajá. Pero Safo es distinta. Y en el campo del mito, ¿no? Y en el campo del mito. Y es cierto que los tragediógrafos que hablan sobre esos mitos son posteriores a Safo, pero esos mitos son cantados de siempre, son desde eternos. Siempre, claro, claro. Y eso es interesante. Y ella habla de algunos mitos, y por supuesto hay divinidades que están presentes todo el tiempo en sus poemas. Bueno, hablamos de Afrodita, también Eros, pero habla también mucho de las experiencias que tiene y vive en primera persona, ¿no? Mucho erotismo. Y mucho erotismo, sí, es una... ¿Esto cómo era visto en la época? Ella, o sea, por una parte era considerada una poeta muy reconocida, no solo poeta, sino también música, ¿no? Porque es cierto que cuando decimos poeta... Era música también. Claro, sí. O sea... En el libro yo digo en un momento, es más parecida a Celeste Carballo que a Alejandra Pizarnik. es cantautora, ¿sí? Escribe letra y música. Sí. También es luthier, ¿no? Fabrica sus propios instrumentos. Entonces es, si la consideramos poeta, una poeta muy, muy compleja. Y sobre todo con mucha facilidad para la música, ¿no? Eso por una parte. Es reconocida como una gran figura. O sea, no era perseguida por su orientación sexual. No, para nada, no, en su época para nada. Los griegos no tenían ese tema, no. aunque maltrataban mucho a las mujeres, ¿no? Justamente anoche vi la niña sobre un altar en el Teatro San Martín, de una autora que nació en Dublín. Ajá. Y es toma de Ifigenia en Aulide, claro, de Eurípides, y toma Agamenón de Esquilo. Claro. ¿No? Donde el maltrato es terrible, terrible, ¿no? Ajá. La mujer, bueno, la matan a la hija para que las naves salgan. Total, o sea, total, sí, para que los vientos sean propicios. Por eso es difícil entender cómo veían ellos a la mujer, ¿no? Y Safo parece como una revolucionaria en todo sentido. Ajá. ¿Cómo lo ves vos? Y una mujer que se abre mucho mundo a pesar de las restricciones de una sociedad que es claramente misógina, claro, ¿no? Exacto. Ella se abre muchísimo mundo. Las cuestiones vinculadas a las críticas por su orientación sexual aparecen muy tardíamente. Posteriormente. Sí, y nunca opacaron su calidad como poeta, ¿no? No. Que es indiscutible. Obviamente que no, obviamente que no. Además, ¿hay obras completas de Safo? No. Solo el poema número 1, que se conoce como Himno a Afrodita, ese está completo, único. ¿Y hay una traducción? Sí, en el libro hay una traducción. No, en el libro sí, yo digo si hay un tomo de obras completas de Shakespeare de Safo. No, hay ediciones de fragmentos de Safo que a medida que han pasado los años se han ido complejizando y ampliando. Lo que es interesante es que todavía se hacen muchas excavaciones en lugares como Egipto. Y de pronto puede aparecer. Y de golpe puede aparecer algún pedacito de papiro, alguna cosa donde podamos leer algunas palabras, algunos versos. Los últimos descubrimientos de papiros de Safo son de 2014. No, hace 2 minutos. Ya, 2014, ya, hace 2 minutos. Sí, hace 2 minutos. ¿Y encontraron textos de Safo? Sí.
¿Dónde? Es espectacular. En un pozo. Bueno, son muchos los lugares. A veces son bibliotecas, arcones perdidos en castillos, y si no, el sitio que nos ha devuelto la mayor cantidad de material papiracio sobre Safo es Oxirrinco. Es la antigua Oxirrinco, hoy se llama El Banasa. Es una ciudad que está en Egipto, que se empezó a excavar hacia fines del siglo XIX, y se han encontrado papiros en lo que era el basural de Oxirrinco, ¿no? O sea, es basura. Donde tiraban la basura. Exacto. Impresionante. Esos papiros que ya nadie quería y descartaban, bueno, eso es lo que hoy se recupera y se lee con muchísimo. ¿Cómo fuiste armando el libro? ¿Te llevó mucho tiempo, poco? No, fueron varios años de trabajo y de hacer pruebas. A mí lo que me gusta es un poco dejar que el material me imponga el ritmo y me imponga un poco la estructura, esa estructura poética que vos resaltás. Tiene que ver un poco con las exigencias del material y también con hacerle justicia al material, ¿no? Tenemos un material de Safo que es fragmentario y la historia de una poeta que se cuenta en pedazos. Bueno, hay algo del libro que tiene que honrar esa fragmentariedad, y de ahí que esté escrito en secciones que son muy pequeñas. ¿Y tu pasión por Grecia cómo nace, crece? Mira, un poco cuando yo entré a la facultad, cursé, bueno, lo clásico, ¿no? Historia de la filosofía antigua, que es la primera materia. Tuve una docente de prácticos excepcional. ¿Viste? Siempre hay alguien que abre el camino. Sí, Claudia Márcico, y al mismo tiempo me había anotado en griego 1, y también tuve un docente, un profesor de griego espectacular, Pablo Caballero, y dije, este mundo es maravilloso. Griego, no griego antiguo. No, griego antiguo. Ah, directamente griego antiguo. Sí. Y dije, todo esto es maravilloso, y a medida que avanzaba con la carrera no había otra cosa que me resultara igualmente maravillosa. Y hay muchas maravillas, ¿eh? ¿Y la tragedia te gusta? La tragedia me gusta, sí. Yo me emocioné cuando estuve el año pasado en donde se estrenó Antígona. Ajá. Ver ese anfiteatro, ver la Tímelen ahí en el altar de Dionisios, ver eso, me puso no sé, no tengo pelo como para que se me paren los pelos, pero más o menos, ¿viste? No puede ser. Sí. Puede ser. Sí, es emocionante y tiene su componente religioso, ¿no? Vos acabas de mencionar que hay un altar a Dioniso y ese es un factor fundamental de la representación trágica. Sí. Bueno, en Siracusa está el anfiteatro griego grande, hay uno más pequeño, y está el altar de los sacrificios. Claro, impresionante. Te impresiona, ves eso y no puede ser. Impresionante. Y lo otro es la relación con la naturaleza. Por ejemplo, en Tormina está el anfiteatro y vos estás viendo, yo vi teatro allí, y ves el mar Egeo. Claro. Vos estás viendo la puesta en escena, cuando hacen teatro, y ves el mar. Y el Egeo y en Siracusa escuchás el mar. En Siracusa vi Prometeo encadenado. Entonces estaba viendo Prometeo, me molestaba que había gente con celular. Le digo, no puede ser, no importa. Pero escuchabas el mar. Hermoso. O sea que los griegos tenían un vínculo con la naturaleza importante. Fantástico, ¿no? Exacto. Que aparece en las ciudades, ¿no? Porque también han sido grandes fundadores de ciudades y grandes conquistadores, porque todas estas ciudades que vos mencionás son parte de la ampliación del mundo griego, que ocurre gracias a las conquistas, ¿no? Esto que se llama la Magna Grecia en los manuales. Exacto. ¿Cuál es tu próximo libro? Ay, no tengo idea. Sí, Osvaldo recién está dando sus primeros pasos, no tengo la menor idea. Este libro es un libro bello, ¿no? Muchas gracias. Fragmentos y máscaras de Safo. Muchas gracias. Máscaras de Safo. Pero es difícil encontrarse con Safo, ¿no? Tiene varias máscaras. Tuvimos una discusión sobre si vida iba a ir en singular o en plural. También podría haber ido en plural, ¿no? Vidas, fragmentos y máscaras de Safo. Y máscaras sin duda, porque ella... Después es cierto que el nombre de Safo aparece vinculada con su propia figura histórica y estos cerca de 200 fragmentos que conservamos y analizamos y traducimos, pero después Safo se convirtió en el nombre de
la pasión arrebatada, ¿no? Entonces hay una película del cine argentino que es Safo, historia de una pasión. Mirá, no la vi, pero la conozco. Ahora me acuerdo que la película existe. No la vi, creo que no la vi. La película es espectacular. Trabaja Mirta Legrand, que ya era muy conocida, ¿no? Safo, historia de una pasión. Es de Christensen. Esto está en el libro. Safo es... Sí, yo leí el libro de punta a punta, pero no me acuerdo exactamente. Safo, historia de una pasión. Safo, historia de una pasión. Listo, ya está, la buscamos mañana mismo. Vamos a ver. Que fue una película que aquí en Argentina estuvo como un año en cartel, cosa que para el año 1943, que fue cuando se estrenó, era una cosa bastante curiosa. Y ella es Mecha Ortiz. Mecha Ortiz, una actriz impresionante. Sí, y ella es Safo, y lo que cuenta Safo en realidad es la historia de un triángulo amoroso entre un muchacho que llega de Mendoza y se engancha aquí con dos mujeres. Una es Mirta Legrand, que es una chica muy bien, con quien él debería casarse, y la otra es Mecha Ortiz, que es una mujer que ha tenido muchísimos amantes. La mala. Claro, y claro. Safo es eso, ¿no? De golpe tiene que ver con ese tipo de... ¿Se llama Safo? Sí, Safo, historia de una pasión. No, digo, el papel de Mecha Ortiz, que sería la mala, es Safo. A ella sus amantes le dicen Safo. El nombre en la ficción es Selva. Bueno, la voy a ver. Mañana la veo. Creo que mañana la veo. Es un buen programa. Ni bosque ni sonido. ¿Por qué ni bosque ni sonido? Es un verso que aparece en el fragmento 94, que es un fragmento precioso y uno de los más conocidos de Safo. Aparece al final, ni bosque ni sonido. Vida, fragmentos y máscaras de Safo, Mariana Gardela. No dejes de leerlo. Haceme caso. En serio, haceme caso. Lo publicó Rara Avis. Búscalo y léelo. Después me contás, si no. Después contame. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Esto es El Refugio hasta las 12 de la noche, 23:28, cientos de llamados. ¿Cómo vamos a hacer? No sé, pero prometo que alguien se va a llevar el libro de Soriano que hoy estamos regalando. Ya venimos. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego.